Chamo, tú no miras para adelante, ¿qué pasa contigo? Bro, mala mía, no te vi. Este no aguanta ni un golpe, tío. ¿Qué viste, bro? ¿Tú peleas? Donde sea y cuando tú quieras, papi. ¿Qué pasa contigo? Ah, está bien, papi. Bueno, vamos para las aulas, pues, eso sí, no te vas a poner a llorar. De una, papi, cuando tú quieras. Vamos para el quecho, vamos. Diablo, ese hombre está fuerte. Se ve que es peleador de verdad. Mira el físico que tiene ese man. Le va a dar una paliza a este pana. ¿Listo? Siempre. Ready? Ready? Fight! Esto pasa nada más porque es un sketch. Mira lo que pasa en la vida real. Yo soy Alberto Montes, peleador profesional de la UFC. All over. Are you kidding me? Alberto, the promise, Montes finishing off. What an impressive job of winning that the promise demonstrated here. Impressive fight. Está increíble, ¿viste? La verdad. Cuenta- Está increíble. Cuéntame algo, ¿cómo te lo esperabas? ¿Te lo esperabas así? ¿Te lo imaginabas distinto? Me lo imagino un poquito distinto, pero creo que todo está perfecto. ¿Pero Pues para mejor o para peor? no, un poquito para peor. Un poquito para peor. No, la actuación, increíble. Increíble, la verdad. La verdad, muchísimas gracias. Entonces, ¿Sabes qué qué? buen video. Al principio, una anécdota de ese video es que había un amigo tuyo que iba a venir como ser el actor. Claro, Que me dijiste, no, que ese pana actúa brutal, ¿qué tal? Y ese pana al final no vino y nos terminó ayudando fue Henson. Y yo dije, no sé, porque este pana como que no sabe, capaz no sabe actuar, capaz no le gusta la cuestión, pero el pana como que fue siguiendo y poco a poco como que se fue metiendo en el ritmo y al final salió, no, yo es creo que que increíble. Hansel también, o sea, te explico, Hansel es un personaje de Goshet súper importante porque él acá, o sea, nosotros nos hace reír todo el tiempo, él se mete en los papeles, y tú lo ves cuando va a las peleas de nosotros, es el fan número uno, él está gritándonos todo el tiempo. ¿Cuál es el rol de él? Es prácticamente el dueño de acá, él hace todo acá. Él es el del billete. No, no es el billete, pero es el que hace absolutamente todo acá. Y él es el que, o sea, él con nosotros es otra cosa. Es más, cuando yo le dije, yo tenía como pena por preguntarle, ¿sabes? Para no joderlo, pues. Y él, no, claro que sí, yo te ayudo, que no sé qué. Y se metió en el papel y lo hizo increíble. Bueno, para los que no sepan, Alberto es guaro, es de Barquisimeto, pero tú viviste me habías comentado no siempre viviste en Barquisimeto, ¿cierto? En Venezuela. No, O sí vivía en toda tu vida Barquisimeto, pero mis entrenamientos principales eran en Maracay. en Maracay. Ahora, yo estudiando un poco esto porque confieso que yo no sé mucho del mundo de las artes marciales mixtas y todo el tema, estudiando un poco el tema, me di cuenta que realmente era un arte que tiene poco tiempo de relativamente existencia, o sea, desde finales de los 90, principios de los 2000, ¿sabes un poquito cómo fue la historia que llevó a Venezuela? Bueno, la verdad, o sea, como tal las MMA sí eran relativamente nuevas, pero las artes marciales tienen... No, me refiero al MMA en particular. Exacto, por eso te digo, cuando yo empecé con Taekwondo, ni idea de lo que era MMA. Ah, o sea, no fue que empezaste desde un principio No, en el yo MMA. empecé con el Taekwondo, estuve bastantes años en el Taekwondo, empecé porque mi papá y mi hermano hacían Taekwondo también, entonces como que cuando nací, literal, nací lanzando patadas y bueno, ahí empezó como todo. Después hice el salto al Jiu-Jitsu, al Muay Thai, porque mi maestro de Maracay, él como que me vio potencial y dijo, bueno, vamos a preparar a Alberto, ¿te gustaría pelear MMA y todo ese tipo de cosas? Y ahí como que algo que siempre cuento en otras entrevistas, que una de las cosas que siempre se me quedó grabado era una vez que estábamos viendo las peleas, creo que por primera vez de UFC, mi hermano me pregunta, estábamos viendo y se veía el octágono, y me dice, ¿tú te has metido ahí? Y yo digo, sí, me encantaría, ¿por qué no? Y ahí como que empezó toda la historia de las MMA, y bueno, yo te digo, yo no sabía lo que era MMA hasta que el maestro me dice, vamos a prepararnos para pelear MMA. Yo tenía como 14 años, y ahí empezaron mis entrenamientos y todo, y después debuté cuando tenía 18. Wow. Y o sea, tú empezaste, tu formación como tal de pelea empezó como eso de los 14 años. Sí, o sea, sí, porque es que, bueno, te explico. Primero comenzó como un hobby. Yo jugaba fútbol también y ¿Ok? hacía artes marciales. Entonces yo quería era como que dedicarme al deporte. O ser peleador o ser futbolista, una de las dos. ¿Ok? Y entonces obviamente me dedicaba demasiado, pero no había peleado. O sea, competí taekwondo, jiu-jitsu, muay thai y todo, pero era como competencia de niños. Ahora, pero tú eres ese tipo, a ver,
porque capaz tú lo ves de una forma y capaz el público puede verlo de otra. Para Claro. tú cuando, sobre todo en tu formación del inicio, tú cómo además de que viene de una trayectoria familiar, pero tú eras ese tipo que dijiste, en la calle yo me iba echando pingazo con quien sea y contra quien sea, Bueno, y como que ahí te viste potencial, o fue siempre como que, trae una academia. la verdad, el problema conmigo es que era como muy, bueno, nosotros decimos fosforito, pues era, o sea, yo nunca buscaba las peleas, pero nunca me iba a pelear. O sea, era como que había una pelea y yo iba, ¿sabes? Era como, y sin embargo, hasta hoy en día, hasta grande, hay una entrevista bien interesante que hablamos de eso, porque cuenta como que me pregunta, mira, pero a ti te busca mucho problema en la calle, le digo, o sea, todo el tiempo, es increíble. Actualmente. Sí, todo el tiempo, y Pero tienes un imán, porque a mí nadie me busca pelea en la calle. brother, lo dijimos en Insta, tú ves el podcast y es buenísimo, porque en el mismo podcast hablando de eso hay gente buscándome peo en el podcast, y es como que, brother, de verdad, o sea, ni los miro, o sea, no como que... Pero papi, ¿a qué crees que se deba? Que la gente dice, este tipo sabe pelear y yo quiero ver qué tan bueno yo soy como hombre. O es simplemente que tienes un imán para pelear. yo creo que son las dos. Hay gente que tiene un imán, porque por lo menos hay mucha gente que me dice la típica de, por lo menos un coñazo te doy. Como que, dale, está bien. Yo que me darás uno, pero te doy 20. Sí, como que, dale, me digo, ¿sabes cuántos coñazos yo al día? O sea, me ha dado uno, está bien, dale. Pero bueno, sí, sí, desde siempre, desde chamo, era un imán. Es más, en el colegio era igual, o sea, era como que, no es que era todo defensa personal, Ok. porque nosotros también éramos tipo alzados y vaina, pero sí siempre me buscaban el problema a mí. O sea, Y ahora, ya en Venezuela, digamos, empezaste todo lo que fue el entrenamiento y todo el tema. ¿Cuándo empezó como tal que tú dijiste, o en qué ligas en Venezuela llegaste a estar de forma ya profesional, que tú dijiste, mira, aquí ya me empecé como que el proceso de profesionalización y todo eso con lo que es el MMA? bueno, como tal, como te estaba explicando al principio, empezó todo como en competencias regionales, nacionales, que competía Jiu-Jitsu, Taekwondo, todo ese tipo de cosas, pero como que, bueno, todavía no era nada serio. Ok. Hasta que debutó MMA. El debut de MMA es súper interesante porque yo me estaba preparando para pelear, ¿Eso fue en qué año? tenía 17 años, Ok. imagínate. Me estaba preparando para pelear y no me dejan pelear en ese evento porque yo era menor de edad. Ok. Y yo digo, bueno, no importa. Entonces como que dejo de entrenar tan serio y sigo entrenando normal. Y me llama mi maestro, literal recién cumplió los 18, me llama mi maestro y me dice, Alberto, hay una pelea este sábado. Necesito que te vengas a Valencia el jueves. Y era como lunes, o sea, era ahí pues. Y obviamente fue como que no tuve tiempo de pensar, fue como que, bueno, vamos a darle. Y fui y yo me acuerdo que fue cómico porque fue mi mamá, mi mamá no, mi papá, mi hermano. Cuando llegamos al evento fue como que, wow, vimos el cage y tú digo, está metido ahí cayendo una coña, así, bueno, vamos a ver si esto me gusta. O sea, es la primera. Cuando debuto, no te voy a ser sincero, la pelea fue horrible porque gané súper bien, pero en el segundo round yo estaba que me moría. O sea, yo no había entrenado para una pelea, yo no sabía que era una pelea. Con el que yo estaba peleando, él ya 3 peleas, 3 ganadas, 0 perdidas. Yo nunca había peleado MMA. Yo me estaba muriendo. Yo me acuerdo, me bajé de ese cage y dije, o sea, esto me encanta, pero más nunca vuelvo a pelear sin entrenar. Y ahí fue como, todo agarró como camino. Ok, ahora, bueno, te iba a hacer dos preguntas. Uno es, veo que nombras mucho el tema de tu papá y tu hermano, pero por un tema de que, bueno, me imagino que ellos ya tienen esa tradición de la pelea, de las artes marciales y todo el tema. ¿Qué opinas de tu mamá? No, a mi mamá nunca le gustó hasta hoy en día. Yo le digo, mamá, mira, no sé, me hicieron como que un video que parece como si nada, métete actor. No, mamá, de verdad, le digo, yo soy peleador ya, o sea, ya olvídate de todo lo demás. Y que mamá, qué bueno, me voy a estar en una pelea. Y, y la buena noticia. Sí, no, mamá es horrible, se pone a llorar, a rezar todo. Pero bueno, mi papá y mi mamá lo nombró mucho porque nosotros siempre, o sea, nosotros siempre fuimos unidos, pero por lo menos mi papá hizo taekwondo, después mi hermano hizo taekwondo, después hice taekwondo. Nunca estuvimos unidos en eso, hasta que empezamos el jiu-jitsu. Entonces era como que mi hermano estaba en la universidad, yo estaba en el colegio, papá trabajando, y en la noche nos uníamos los tres. Y era súper cool, porque no es algo que yo no, por lo menos no había vivido, o sea, así como tal. Mi hermano me lleva casi 9 años y la diferencia era bastante. Y en aquel momento más, hoy en día ya, o sea, estamos igual y que ¿Y eres también profesional o no? él no llegó profesional, pero sí, sí, él sigue entrenando hoy en día y bueno, ahorita va a ser head coach de mi academia. Yo tengo una academia aquí en Coral Gables, él va a ser head coach. Él nunca va a entrenar. Eh, pero como te explicaba, como nos uníamos los tres en el entrenamiento, la conexión era súper cool cuando llegamos a la casa, hablábamos de eso. Entonces, eso antes no existía. Eso es algo que las artes marciales nos dio a nosotros como familia, es esa conexión y ese amor por las peleas, por así decirlo. Por lo menos un cuento que cuando yo iba a pelear,
Mi papá, él se compró una cámara. Mi papá es el peor camarógrafo que existe, para que lo sepan. Pero él amaba eso. Entonces él dijo, no, yo me voy a comprar una cámara para hacerte, o sea, para hacerte las fotos y no sé qué. Y yo ponía a mi papá como el fotógrafo de mis peleas. Y él estaba literal ahí en la esquina grabándome y tomando fotos. No hay ningún video de eso porque mi papá literal empezaba la pelea y la cámara iba para el piso. Y empezaba a acocharme con la cámara mirando el piso. Pero esa, como te digo, es algo que le debemos a las artes marciales porque nos conectó como papá y, o sea, como papá, hermano y yo, pues hijo, la conexión fue increíble. Ahora, un poquito ahora cuéntanos cómo fue tu trayectoria ya cuando te viniste a los Estados Unidos, cómo fue tu proceso para seguir la profesión aquí en los Estados Unidos, que Estados Unidos es un país donde te puede pasar dos cosas, casi siempre. O cambias tu carrera, tu profesión, como le ha pasado a mucha gente, o gente que, digamos, más bien utiliza oportunidades que te da el país y se disparan para arriba, pero durísimo. Sí, bueno, antes como que entré en Estados Unidos, porque me lo preguntaste antes y no lo respondí, yo peleé en las ligas en aquel momento en Venezuela, prácticamente las ligas más importantes, pero lo que a mí me dio como quiero hacerlo, o sea, si ya estoy listo, era cuando hice mis peleas, y hice peleas internacionales en Panamá, Ok. 2 peleas y quedé campeón. Y ya después de eso que estaba cuando yo salgo a pelear en Panamá, lo vi como, o sea, obviamente en Venezuela era súper profesional, alto nivel y todo, pero ya como que cuando salí dije, ok, sí me voy a dedicar a esto, pero en ese tiempo estaba estudiando. Y fue como que era difícil estar estudiando, al mismo tiempo estar entrenando y de paso ¿Qué peleando. estudiabas? Disculpa, te interrumpo. Comunicación social en la IACAMO, que es una Sí, universidad rarísima. yo hice un semestre online de psicología. Ah, es como no estudiar. Bueno, y yo me acuerdo que yo hablo con mi mamá porque ya era como que, mira, mamá, me lo va a tomar en serio. Y por eso viene el nickname de The Promise, que siempre lo digo en las entrevistas. Es porque mi mamá quería que yo estudiara, que no, que peleara. No, las peleas eran como un hobby, como que, esto está retrasando a mi hijo. Y un momento que me senté con él y dije, mira, mamá, yo, o sea, ya me quiero dedicar 100% a esto. O sea, soy bueno y aparte estoy entrenando mucho, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer, lo estoy haciendo como un profesional y quiero dedicarme a esto. Yo te voy a prometer que si yo no peleo fuera de Venezuela o en grandes ligas, antes de los 22, yo dejo de pelear, pues, o sea, y me dedico solo a estudiar, pero por lo menos déjame intentar. Ya como que dije, bueno, y entonces ahí paré de estudiar, pero no es como que, bueno, ahora sí voy a ser un vago, no. Paré de estudiar para dedicarme al 100. Y empecé a entrenar, empecé a hacer mi viaje para Estados Unidos, contacté una academia acá en Estados Unidos para que vieran quién era yo, le mandé los videos, me dijeron, me mandaron una invitación, entonces ahí como que empezó todo el proceso y fue como que bueno. Chamo, qué cool. Ahí llegué a los Estados Unidos y fue, o sea, es cómico esto también porque fue un proceso para poder pelear. Yo me acuerdo, yo llegué a Estados Unidos y dije, bueno, no importa, peleo todos los meses, no sé qué, el otro, no podía pelear porque las peleas en Venezuela no están inscritas en aquel momento, hoy en día sí, y no están inscritas en el Sherdog o en el Tapology, que son dos páginas súper importantes para que te dejen pelear en Estados Unidos. Ok. Y yo me acuerdo que, bueno, dijimos, bueno, no importa, rehago mi carrera aquí en Estados Unidos y empiezo a pelear. Y la comisión no me dejaba pelear por supuestamente el nivel que tenía. Era lo que me estaban diciendo mis maestros en ese momento. Eso como que no, vamos a buscar poner tus peleas de Venezuela. Y eso fue un proceso. Tuvimos que mandar todos los videos de mis peleas, o sea, bien, bien con los jueces, todo el mundo que peleó para que Estados Unidos lo aprobara. Y me aprobaron 3, nada más, de 6 que tenía. Y bueno, después que me aprobaron las 3, hice mi debut aquí en Estados Unidos y sí me dediqué. Lo que dijiste también es muy importante porque o el país, o sea, te quemas porque dice, bueno, tengo que trabajar todo el día y no puedo entrenar, o intentas explotar, que yo creo que les pasa a uno en un millón. Pero a mí me pasó la de que tenía que trabajar todo el día y literal entrenar todo el día, era muy difícil. ¿Qué trabajos hiciste? Bueno, yo hice todo tipo de trabajo. En un momento ya tenía 4 trabajos al mismo tiempo. Pero el que para mí fue más duro, bueno, fui seguridad en discoteca, fui trabajar en un galpón moviendo cajas, daba clases, hacía muchas cosas. Pero el más duro, estuve trabajando en un gas station que trabajaba desde las 9 de la noche que entraba hasta las 7:30, 8 que entregaba el turno. Yo entregaba el turno, eran como 20, 30 minutos mientras yo daba el cash que tenía, todo este tipo, mientras terminaba ahí y manejaba a casa de mi amigo. Me bañaba y me tomaba un Red Bull con un C4, que es un pre-workout, Yo sé cuál es. para poder entrenar a las 9 de la mañana. O sea, yo decía insomnio toda la noche y salía del gas station a las 8:30, manejaba, me bañaba, pum, pum, y me iba a entrenar. Así. Eso duré haciéndolo casi un año. Te voy a contar una anécdota. Esto yo nunca lo he contado a casi nadie, porque yo siempre muestro
la parte bonita de mi historia en los Estados Unidos, Sí. obviamente. Pero cuando yo recién llegué, obviamente, yo lo primero que hice fue apenas, yo sabía por dónde iba. Yo apenas llegué a las 2 semanas, yo abrí mi empresa en los Estados Unidos, pero abrir una empresa en los Estados Unidos no significa trabajar con tu empresa en los Estados Unidos, que es otra cosa. Entonces, yo tenía un trabajo, yo trabajaba en un warehouse en Indiana. Yo trabajaba de 11 de la noche, estaba en el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. O sea, durísimo, sí. Me echaba un baño, lo mismo, y de ahí me iba directo a clases de inglés. Porque yo decía, yo además vivía en Indiana, o sea, aquí no hay manera de triunfar en este país sin el inglés. Entonces yo iba y trabajaba hasta las 7 de la mañana, manejaba 45 minutos, me bañaba y de ahí a clase. Y son esas cosas. Yo recién llegué también, me acuerdo que trabajé en un car wash, trabajé en un McDonald's, trabajé en la construcción, que ojo, yo vengo a estudiar comunicación social y yo esto se lo he dicho a mis panas así cercanos y esto no es, ojo, esto es literal lo que te voy a contar. Yo nunca en mi vida había agarrado, o sea, tenía en la mano un martillo, ni un pico ni una pala. Entonces, y luego entré en construcción y que, ajá, y esto más o menos qué es lo que hace. O sea, A mí me pasó prácticamente lo mismo, fue como un choque de realidad, porque, bueno, yo llegué y a los 3 días estaba trabajando en una mudanza. Me tocó trabajar con un señor mayor en una mudanza y nos tocó bajar un piano por unas escaleras. O sea, imagínate lo pesado que era eso. Ahí yo dije, bueno, estoy en Estados Unidos, me acuerdo, trabajé como hasta las 4 de la tarde, de las 8 de la mañana, pero moviendo cosas pesadas, $100 me pagaron. Y yo pensaba que era dinero, yo decía, wow, no sé qué, sí. emocionado. Y otra que también, Ahorita, ¿qué voy a hacer con esto? no, no, es que era horrible. Otra también que me tocó cuando yo trabajaba ¿cómo se llama? Yo trabajaba en un warehouse, igual Ajá. que tú me dijiste, era que el señor me dice, no acuerdo, él trabaja como con unas cosas de 4x4 de camioneta. Me dice, mira, llega un camión, avísale a 2 amigos tuyos para que descarguen el camión. Ok. Y digo, no, yo mismo lo hago. Y yo, bueno, y dale, yo voy, va, yo lo hago. Me dice, ¿estás seguro que puedes solo? Que es un camión de no sé cuántos pies, no sé qué. Yo no, yo mismo lo hago. Eran 2.000 cajas. Yo empecé a las 6 de la mañana y terminé a las 9 de la noche. O sea, yo me quería morir, no te imaginas. Yo cuando abrí el camino, no, este lo hago rápido. Yo, baje, baje, baje. Y cuando dice, sigue igual, decía yo. O sea, ya algo que yo admiro a los chinos, cómo metían esas cajas literal tan pegadas, no entendía cómo. Nada, increíble. La verdad que yo tengo muchas historias aquí. Yo, ¿sabes? Yo me vine solo y trabajé mucho tiempo aquí literal en todo. O sea, yo hice Uber, hice de todo tipo de trabajo que hace mucha gente aquí, yo lo hice. Y lo hacía por tiempo. Yo me acuerdo que yo me emocioné cuando me iba al trabajo de gas station, porque decía, perfecto, ya no manejo, ya no va a estar en la discoteca trabajando, solamente me voy a quedar aquí sentado, esperando que sean las 8 de la mañana y para irme. Y yo decía, qué horrible. Después de 6 meses, yo te lo juro que yo decía, ya, o sea, ya estoy como un zombie. Ahora, ¿cuál fue el momento en el que, digamos, porque hay muchos cambios en nuestra vida y hay muchas en que uno lo dice, pero ¿cuál fue el momento en que tú dices, mi vida cambió? O sea, mi vida cambió de, ya no tengo que estar en una gas station, ya mi trabajo como peleador profesional se está dando, ya Bueno, pum. la verdad que, como te iba a decir, lo vi en ese momento, que fue como un choque en realidad, porque yo me bajó de pelear mi primera pelea acá en Estados Unidos y, entre comillas, me hice como conocido. Todo el mundo, Alberto Montes, que ganó la pelea, que no sé qué. A los 2 días fui a trabajar como un edificio de demolición. Ok. Bro, yo trabajé de demolición ese día y fue como un choque de realidad. Venía de haber ganado la pelea, famoso, todo de pinga, y al otro día trabajando en una demolición, estaba con dolor de espalda, estaba todo muerto. Fue horrible. Lo que me hizo que todavía no he cambiado. Yo sigo trabajando todo el día y entrenando todo el día. Pero ya, pero no, pero es que uno nunca deja de trabajar entre comillas, porque si trabaja el dueño de Amazon, pero me refiero Claro. que ya estás trabajando en lo tuyo, eso me refiero. Sí, sí, claro, yo sigo enseñando clases o hago estas cosas, pero lo que cambió fue que yo empecé a dar clases en una academia y fue como que tuve más horas en esa academia. Y ahí fue como que, bueno, me dedico solo a dar clases, entonces empecé a conocer gente, empecé a tener privado, antes no tenía privado, y empecé a tener gente que le da clases privadas por la mañana, y ahí empezó como que todo a agarrar un rumbo, pero nunca igual dejó de ser difícil, pues, la verdad. Hasta que por lo menos el 2019 me hice la operación de la rodilla. Ok. Y ahí como que otra vez como que comenzó mi carrera. Porque eso fue lo que también a mí me hizo pasarla tan feo, por así decirlo. Yo tuve una ruptura de ligamento, menisco parcialmente dañado, un desastre en la rodilla que tenía que operármela. Y la operación era más de $40,000. O sea, yo no podía costearla. Y eso fue del 2017 hasta el 2019, que estuve yo con esa lesión sin poder pelear. No podía hacer nada. Hasta que me hice la operación y peleé en el 2021.
Entonces fue como un tiempo muy largo, del 2017 al 2021, que yo literal, ok, daba clases o hacía cualquier otra cosa, pero no estaba, o sea, no estaba en condiciones de pelear o seguir haciendo mi carrera, lo que Ok. había venido a hacer, pues. Pero después de la operación me dediqué a pelear, peleé, gané, recaí, entonces ahí como que empezó la lucha otra vez. Que de hecho, voy a contar una anécdota, cómo yo conocí a, a Alberto. Yo conocí a Alberto sin ropa. Esto sin, imagínate si la agarra casa chinazo. Cuando lo dijiste, yo dije, no sé cómo lo explica esto a la gente, pero bueno. Porque él estaba haciendo una yo estaba haciéndole unos videos a G-Therapy Center, a Giovanni. Si ves Giovanni, puede ser un patrocinante de nuestro podcast. Pero yo estaba grabando para Giovanni Pascuale, que es el terapeuta de Alberto. Y bueno, y él estaba pues, como es la terapia, pues sin masaje, le estaban haciendo ahí unos masajitos ricos, como diría Giovanni. Y ahí yo lo conocí porque entiendo que recién, hace poco también habías tenido como algún tipo de lesión en una... Para mí, para el debut de UFC, tuve una fractura de la costilla número 7, ni me acuerdo cuál costilla. Y bueno, es un desastre para poder recuperarme. Pero sigo trabajando con él, ayer estaba con él. ¿Sabes qué? Voy ahorita a aprovechar de leer unos... Yo ahorita, justamente cuando venía para acá, subí una historia, que la gente dejara algunas preguntas que querían hacerte y nos dejaron, Así, varios me escribieron. nos dejaron algunas, nos dejaron algunas. Vamos a empezar. Una, voy a empezar desde la primera, que fue que aunque esta me parece que es la más complicada, ¿no? Pero una persona me puso, Daniel, ¿cómo manejas la ansiedad después de casi 2 años de ganar el contrato y no poder debutar? Bueno, no son 2 años, es un año. Yo peleé en octubre, el 1 de octubre y la verdad que no me pegó tanto la ansiedad. Te soy sincero, me pegó en el momento de la lesión Ok. porque estuve mucho tiempo en casa, estuve mucho tiempo sin hacer nada. O sea, prácticamente no podía moverme, no podía entrenar, no podía hacer absolutamente nada y eso sí me volvió loco un poco, pero después como que lo entendí. Pero de resto no, porque apenas me bajé de tener el contrato, tuve como buena recepción, pedí la pelea en Miami, me la dieron, o sea, me sentí como que, ok, perfecto, ahora sí, sí lo voy a hacer. Y yo me acuerdo que antes de que se acabara el año, le dije a mi hermano, el año siguiente va a ser el año que voy a estar más activo. Pasó lo que pasó, a veces uno no quiere, pero era imposible que debutara con la costilla rota y sigue siendo imposible que como si me hubiera pasado al menos intentarlo. Porque mira, yo estuve en el PI hace mes y medio en el UFC, que es donde nos revisan y todo, y me revisaron y me dijeron, aquí la pregunta es, ¿tú crees que vas a soportar el dolor en la pelea? Porque si yo te soy sincero, tu costilla va a estar afectada por 7 meses más. Lo dijo el mismo UFC PI. Obviamente yo dije que yo quería pelear, yo pedí pelea para noviembre, pedí pelea para diciembre, igual sigo listo a ver si me la dan. Pero si no, igual va a estar listo enero, febrero, lo vuelvo a decir, el año que viene, 2026, espero que sea el año más activo. Amén. Quería que fuera el 2025, porque me lo dije a mí mismo, se lo dije a mi hermano, se lo dije a todo el mundo, quiero hacer 4 peleas este año. No se dio. Pero el tiempo Ya, es perfecto. sí, ya me desanimé lo que me tenía que desanimar, ya. Entonces ya el 2026 quiero tener un año bien activo. Ok, perfecto. Otra persona, Víctor, nos puso, ¿qué estrategia suele usar contra un peleador que su base de pelea sea la lucha? Bueno, eso fue algo que me impresionó aquí en Estados Unidos cuando llegué, porque en Venezuela, en aquel momento que yo entrenaba, obviamente el nivel de Venezuela ahorita es súper alto, ahora estoy muy feliz por eso, pero en aquel momento era Muay Thai y Jiu-Jitsu, era lo que se veía más que todo en toda Venezuela, la gente era lo que más como que entrenaba. Y ya yo estaba medio acostumbrado a eso. Cuando vengo acá, el nivel de lucha era demasiado alto, que te lo juro que yo lanzaba 2 golpes y ya me estaban poniendo bola. Y obviamente tuve como que desarrollar un jiu-jitsu anti-lucha. Eso quiere decir que cuando tú vas con un luchador, para la persona que preguntó si sabe un poco de MMA, tú entiendes lo que son los underhook, los overhook, todas esas cosas. Un luchador va a estar más adaptado a ese tipo de juego que una persona que no da lucha. Entonces, por ende, tienes que atacar a esa persona con cosas que él no está adaptado, es decir, un jiu-jitsu. Yo empecé a atacar con muchas estrangulaciones desde el front headlock, anaconda, darts, guillotine, high guillotine, Peruvian necktie, todo ese tipo de estrangulaciones en la que yo sé que un luchador no está acostumbrado y se va a desesperar o va por lo menos a abandonar el takedown porque no sabe lo que está pasando. Pero si me hubiera puesto a hacer, por lo menos yo que nunca he hecho lucha, me hubiera puesto a trabajar bastante en mi lucha para luchar contra una Uno que persona es experto en lucha. que viene haciendo lucha desde los 5 años, me iba a pasar el carro. Entonces la adaptación podría decirse que fue hacer un jiu-jitsu anti-lucha. Ok, otra, Auriana nos pregunta, ¿cuándo sintió, esto un poco lo que hemos hablado, pero cuándo sintió que esto era lo que quería hacer? Bueno, la verdad que
nunca hubo como que, bueno, es el momento, sino que siempre que lo entrené, me sentía que era bueno para algo, sentía como que, o sea, soy bueno en esto. Siempre fui un poco talentoso, por así decirlo, para muchos deportes, pero en este era como que siempre en el que más sobresalía. Me acuerdo por lo menos amigos de mi hermano, gente mayores que entrenaban conmigo, porque para los que no saben, cuando yo entrenaba en Barquisimeto, no había categoría de niños. O sea, yo peleaba con 13 años contra gente de 30 y siempre me decían, en los torneos que yo iba a pelear, me decían, ok, te vamos a dar una ventaja de 5 kilos, porque estás peleando en categoría adulta. No había categoría de niños. Ahora, ya con esta percepción que tienes de la industria aquí, todo el tema, ¿sientes que eso es recomendable o que eso más bien puede lesionar al peleador? No, es que el problema es que si no hay una categoría en la que él no pueda pelear, también es malo que lo quemes, que lo dejes frenado sin competir. Yo creo que la competencia, que es algo que yo admiro acá en Estados Unidos, que te dejan pelear a la gente amateur sin que le afecte el récord pro y nada por el estilo, es buenísimo porque la competencia es algo que más nada te lo da. Tú puedes hacer sparring, puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú no compites, la verdad no vas a saber de qué estás hecho. Y eso es algo que yo doy gracias, que siempre me mantuve con mucho tiempo en Venezuela compitiendo. Jiu-Jitsu era casi que todos los fines de semana. Ok. Acá alguien nos pregunta, ¿de cuánto fue su contrato de la UFC? Bueno, no me gusta hablar de dinero, pero es un contrato general que dan en el Contender. Ok. Se lo pueden buscar en cualquier lado. René esta pregunta, René pregunta, ¿y qué? ¿Duele cuando te noquean? No, marico, no lo sientes, te lo juro. La verdad que no lo sientes. Ok, otra persona nos pregunta acá, una nutricionista, ¿cómo es tu alimentación en el entrenamiento? El día de la competencia y un día normal. Bueno, la verdad que eso, quisiera saber el nombre de ella porque iba a decir, "Guau, Marco. pues, terrible". Está buenísimo, porque siempre tengo problemas con eso, la verdad. Aquí nutricionista. Me dicen que no como lo suficiente cuando entreno, que no como lo suficientemente carbohidratos cuando entreno, que no me hidrato bien cuando entreno. eh, y, mm, y ya, soy un desastre en eso, por así decirlo. La verdad. Ok, Maki también nos pregunta, ¿te han noqueado amorosamente? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Cuándo fue el último knockout Me amoroso? han hecho daño hace poco. Hace poco. Sí. Ok, Misraín nos pregunta, ¿con qué peleador te gustaría enfrentarte antes de retirarte? Bueno, yo he hablado mucho acerca de esto porque yo tengo, obviamente para los que me siguen, yo tengo un plan trazado, por supuesto un plan bien ambicioso, en el que creo que lo puedo lograr y voy a hacer lo posible para lograrlo, como dice mi socio. No es hacer lo mejor, hacer lo posible, es hacer lo que necesitas hacer, es hacer lo que requiere. Me Do encanta. what you require. Es que, ok, no importa si haces lo mejor, si haces lo peor, no, tú tienes que hacer lo que es necesario. Entonces yo tengo un plan trazado. Yo creo que voy a llegar a lo más alto del nivel del UFC, por así decirlo, para después retirarme haciendo diferentes tipos de peleas de boxeo en alto nivel, porque creo que ahí hay un pequeño desliz con los peleadores de MMA que saltan a boxeo, porque saltan como a perder. Ya. Sí, como que bueno, O hacer sea, pero no tienes un nombre que tú digas, quiero pelear con este. no te podría decir porque la verdad que, o sea, te puedo hablar del campeón, pero es que a mí no me importa quién sea el campeón en ese momento. Ah, ya. O sea, Con el sí, más duro que esté. te podría decir, sí, pelear con los mejores de la compañía en ese momento, cuando yo vaya en camino, porque si Dios quiere, el año que viene hago mis 4 peleas y me meto en un top 15 o algo así. Ya después de ahí, coño, sí te puedo empezar a hablar de nombre. Pero por lo menos mucha gente me pregunta, ¿con quién quieres hacer tu debut? Con el que sea. Entonces, con el que me den. O sea, no hay problema. Ok, a ver, ¿qué te motiva a seguir peleando? La verdad que es difícil decir porque creo que son demasiadas cosas. O sea, hay veces que me levanto y bueno, obviamente tengo que entrenar por esto. Por lo menos esto sí es muy personal y no es solo lo que me motiva, pero a veces como que también me despierta. Que mi mamá cumplió año hace poco y estaba hablando con ella y veo la foto en su cumpleaños y eso, y la veo ella sola. Mi papá está trabajando en otro estado, mi hermana está... ¿Siguen en Venezuela ellos? los papás? Mi papá sí, mis padres, pero mi papá ahorita está en otro estado, o sea, en otro país, sorry. Mi papá está trabajando en otro lugar y mi mamá está sola en Venezuela. Wow. Y mi hermano está acá conmigo. Entonces yo dije, ok, tengo que hacer algo para ver, sé que es responsabilidad y sé que lo puede hacer mi papá, lo puede hacer mi hermano, pero yo siento también peso en que yo necesito hacer algo para que la familia una de nuevo. O sea, es algo, y es como te digo,
siempre puede ser que recaiga en mis padres la motivación, porque esto es algo muy personal. Yo nunca había perdido hasta el 2021. Ok. Tuve mi primera derrota y no se me va a olvidar cuando mi papá me dijo, bueno, estaba muy triste, yo duré tiempo que no hablaba con ellos por lo mismo, porque lloraba, pero el día de la pelea mi papá me dijo, o sea, como que no, cabeza en alto, no sé qué, nunca pensé verte así. O sea, como que él no se imaginaba que me iba a ver perder, por así decirlo. Y eso es algo que dije, es que no me importa más nada, o sea, lo único que me importa es que mis padres no me vean hacia atrás. O sea, ahorita, obviamente en este deporte pierdes y ganas, o sea, Sí, pero es, que una derrota no te define tampoco. exacto, es algo que creo que va a ser difícil ahorita. Bueno, en aquel momento también, pues fue un knockout, como preguntaron ahorita, si duele o no duele, iba ganando toda la pelea, me pegaron y se acabó la pelea. O sea, si tú me preguntas, si tú me pones, y siempre lo digo, si tú me pones en la mesa, Alberto, si ese golpe te hubiera fracturado el ojo o te hubiera knockout, que hubiera preferido que me fracture el ojo para poder seguir peleando. Porque yo iba ganando la pelea, estaba cómodo. Pero bueno, son errores que pasan, errores en nutrición, porque en esa pelea me dijeron que tuve muchos errores en nutrición, hice una categoría de peso más bajo, tuve deshidratado más de 12 horas, hay muchas cosas que pasar. Pero bueno, perdí. Y una de las cosas que me mantiene como a veces cuando tengo pelea es, no quiero que mis padres me vean hacia atrás. O sea, yo no quiero que mis padres vean que alguien me está ganando. O sea, eso es algo que a mí me Tipo, mata. tipo en el colegio que muchos papás decían que nadie te joda, pues si te jodan, te jodan en el colegio, te jodan. Mi papá era uno de los que decía él decía, si yo me entero que tú buscaste el peo, te voy a entrar a coñazo. Decía. Si yo me entero que tú buscaste el peo y te jodieron, te voy a entrar más a coñazo. Me decía, ahora, si tú te defendiste y te jodieron, también te voy a entrar a coñazo. Si tú te defendiste y ganaste, yo resuelvo el problema. Yo resuelvo el problema. Mira, esta pregunta está buena también. Alguien, María León, una amiga de Indiana, pone, ¿qué ha sido lo más difícil de atravesar para llegar hasta donde estás hoy? Yo creo que lo que dijiste también, bueno, obviamente lo de la familia a mí me ha pegado mucho el sentido de que yo cuando me vine para acá, otra cosa personal, yo cuando me vine para acá, yo iba a ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y hay un momento que me vi simplemente atrapado por ¿cómo se llama? Una estafa que me hizo un abogado y me vi atrapado en el país. Y yo nunca creí, cuando yo me fui, yo me acuerdo que yo no me quise ni despedir como que más bien de mis padres porque yo vuelvo en 4 meses. Ya son casi 10 años que no lo veo. Entonces eso es algo que, o sea, que he tenido que atravesar y a veces me cuesta, o sea, es difícil, a cualquier persona creo que estaría en mi puesto le costaría pensar eso. La otra también ha sido poner como te digo, puede ser salud, puede ser, no sé, bienestar, lo que tú quieras. Lo he puesto muchas veces sobre la mesa porque digo como que, bueno, ok, tengo que trabajar para pagar mis biles, pero también tengo que entrenar. Ok, el descanso no importa, no descanso. Entonces son muchas cosas que siempre tuve que poner en la mesa. Muchas veces yo de ahí ya trabajaba por lo menos de seguridad a las 3 4 de la mañana y me tenía que parar a las 5 de la mañana a dar clase privado Wow. porque tenía que complementar para pagar. Y no era solo eso, porque si tú me dices que lo haga y después me voy a la casa a dormir, está bien. Pero no, me tenía que ir a un gimnasio a matarme con unos animales que seguro había Estaban descansados. seguro había muchos como yo que estaban haciendo lo mismo, pero habían varios animales que se despertaban a las 9 de la mañana, vivían en una casa tranquila y iban a entrenar. Entonces, ese tipo de cosas, yo sé que para cualquier peleador o cualquier deportista, por así decirlo, es difícil de lidiar, porque tú sientes que tú estás dando tu 1000%, pero en cuestión a tu carrera o deporte que estés practicando, no estás dando ni el 10, porque para cualquier atleta el descanso es muy importante, la nutrición es muy importante, la suplementación es muy importante, y esas eran cosas que yo no estaba cumpliendo en aquel momento porque simplemente no podía, no tenía dinero para comprar productos, no tenía tiempo para descansar, era, ok, duermo o entreno, no, entreno, duermo, trabajo, no, trabajo. Entonces era bien difícil. Mira, bueno, este tiene que ser un amigo tuyo, a juro. Ahora que qué vergüenza. No. Mira, ahora ya, esto sí es una pregunta ya mía. ¿Cómo es tu rutina o tienes como algún tipo de ritual pre-pelea? Antes de Bueno, una pelea, ¿tienes algún ritual? mira, te voy a decir algo. Hay varios rituales o cabales que yo hacía y nunca los llamé así porque no creo en esas cosas. Ujú. Pero era como que no, si no hago esto me siento raro, por así decirlo. Hasta que empecé a decir, ¿sabes qué? Yo eso no lo necesito. Eso no es lo que me va a hacer a mí ganar la pelea. ¿Y O sea, cuáles eran? ejemplo, había como el de la nutrición, que lo salto porque pierdo la pelea por eso, pero había bastante tiempo que había gente que decía, y había un muy buen amigo, se llama Gastón Reino, que él me decía, yo creo que no deberías hacer eso, porque es que, ¿sabes? Eso te hace mal, por así decirlo. Y decía, no, yo cada vez que hago eso gano la pelea.
Y entonces hice eso y perdí. Y era como que, Pero que era que no te hidraté, ¿cómo era que no? no, comúnmente las personas cortan el peso horas antes del pesaje. O duermen en peso, pero sin cortar mucho, por así decirlo. Pero yo empecé a reducir el agua mucho tiempo antes. Yo decía solamente, ¿sabes qué? Era algo de ego. Yo decía, yo llego al peso y yo gano la pelea. A mí no me importa quién tenga el frente. O sea, yo nada más llego al peso y gano. O sea, no me importa ni cómo llegue. Yo llego al peso y gano. Y eso fue algo que como que decía, a mí mucha gente decía, no, pero es el peso en la mañana. Mira, te pesas a la 1, 4 de la tarde, ¿por qué no es el peso en la mañana? Y yo decía, no, yo lo hago en la noche, no me importa. Y eso, y habían otros cabales, o sea, era como, ¿qué otro? Que ya ni me acuerdo porque los fui eliminando, o sea, era como que, mira, yo no hago esto más. Pero digo, el propio día de la carrera, antes de entrar, ¿tienes algún tipo de ritual, preparación, algo que tú hagas? Intento no pensar que tengo rituales para nada, porque eso es como que, Pero tipo, ¿sabes que por ejemplo el peleador es que tipo la música? Mira, escucho full reggaetón, escucho techno, me pongo... no, pues eso sí es cuestión de gusto, a mí me gusta mucho, yo sí escucho bastante rock and roll, escucho house, escucho hip hop, o sea, cuando estoy en el calentamiento, puedes decir que si quieres un ritual, un cabal, es que tengo mis audífonos puestos y estoy escuchando música Y todo el ya. día. ¿Qué otro puedes decir? Bueno, cuando entro al octágono, pues eso es algo como que, o sea, esto me lo enseñó el psicólogo también, la visualización es como que intentar imitar todos los factores que vas a tener el día del combate o intentar hacer cosas, por así decirlo, que puedes hacer, que vas a hacer en el combate, hacerlo tu día a día para que como ese ya no se sienta raro. Entonces, si han visto mis peleas desde el 2021, ¿verdad? Yo empecé a hacer una entrada que hago cada vez al cage, que me presigno, subo las manos, como dándole gracias a Dios, o sea, como lavándolo. Y eso lo he intentado mantener y cuando voy haciendo sparring aquí con el más nuevo hasta con el más avanzado, yo entro, y siempre. Entonces, no lo veo como un cabal porque no quiere decir que el día que lo vaya a hacer no va a perder, pero es como que me meto en ese mundo. Ahora, le das como quien dice esa gloria a Dios, le das ese tema a Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios en el sentido de, eres creyente, Full, tienes alguna religión? full creyente, soy católico por mis padres y también por voluntad propia. Aquí mucho tiempo he estado, tengo tiempo que no voy porque me mudé y encontrando una iglesia cerca, pero sí me mantengo mucho yendo a iglesia, y dando gracias a Dios. Mi mamá es súper creyente, mi mamá a veces es cómico porque a veces la llamo y me regresa la llamada después y me dice, estaba rezando por ti o estaba haciendo esto por ti, o sea, em, mi mamá o sea, cuando me hice lo de la cirugía, mi mamá le ofreció ciertas ofrendas allá a ella pastora, entonces como vengo de ahí y eso es algo que me hace sentir bien, obviando muchas cosas que la gente crea, cada quien creo que puede creer en lo suyo, entonces no, Ya, buenísimo. Aprovecho de preguntarte algo que no te había preguntado, pero es, en todo el tema de la industria, pasan muchas industrias. Quiero saber cómo pasa en este deporte o si sientes que pasa o no pasa. En muchas industrias, por ejemplo, el tema de un deportista que tenga, por ejemplo, un buen marketing, que le hagan buenas producciones de contenido, de videos, de fotografía, que digamos que tenga un equipo de comunicaciones que lo acompañe. Muchas veces eso hace que su precio se eleve bastante. sí. Sientes que en tu rubro, en lo que es el MMA, también pasa, no pasa tanto. Me atrevería a decir que creo que pasa más que en cualquier otro deporte. O sea, esto es algo que es prioridad hoy en día. O sea, hay gente que no hablo de una persona en común, pero tú ves, hay veces personas que tienen demasiados seguidores y hacen demasiado ruido y lo ves peleando y dices, wow, horrible. Pero están adentro de UFC o la gente los renombra mucho. em, pero creo que es algo sumamente importante. Creo que los viejas escuelas o la gente que no sabe hacer eso te puede decir, no, no sé, eso es un error, que no sé qué. Yo creo que es sumamente importante. Tú debes vender tu historia, debes vender quién eres. O sea, es la manera de hacer una conexión con las personas. Yo te digo sinceramente, yo soy súper malo en eso. Súper. Quisiera ser bueno, pero soy súper malo en eso. Soy súper malo en vender contenido porque vendo contenido que a mí me gusta, no contenido que la gente les quisiera gustar. Pero sí, en este deporte pasa demasiado y yo hoy en día creo que eso es sumamente importante y son sumamente inteligentes las personas que lo saben hacer bien. Dijiste algo ahorita que me parece interesante, es que hablaste de vender quién eres. ¿Quién es Alberto Montes? Yo creo que es súper difícil de explicar porque no,
no sé qué decirte. Hubo, es cómico porque hubo como que en Instagram, no me acuerdo si fue que lo enviaron, que era como preguntarle a ChatGPT qué opina, quién crees que eres tú, o sea, algo así a través de las cosas que has hablado, no sé qué. Ya, vamos a hacerlo en vivo. Pero Vamos a- entonces Chat no me conoce. No, Ah, no, pero a ver, tú le vas a preguntar le voy a preguntar yo. ¿Quién es Alberto de Montes? Promise Montes. The No, y Promise. se decir que un peleador de UFC de Pero igual estaría bien, o sea, igual es bueno uno saber esa definición. Fíjate que una vez yo hablé con una colombiana, estábamos en un tema, como un workshop de algo, y ella me dijo algo que es interesantísimo. Me dijo, si a ti te quitan tu carrera, que tu carrera es algo que estudiaste, pero si a ti te quitan tu carrera y tu experiencia, ¿quién eres? Porque me dijo, si ya no grabas más, ¿quién eres? Me dijo, hazte esa pregunta y como que define. yo me la he hecho muchas veces. Pero pues, ¿qué dice ChatGPT de ti? Dice, Ah, aquí tienes un perfil completo. No, pero esto no es storytelling, o sea, es no, más aburrido. sí, eso es súper aburrido. No, pero si tú le preguntas, pues, me pasó que yo le pregunté, me dijo cosas muy certeras y eso también lo hice porque por lo menos mi coach, él dice mucho así, súper, la verdad que su mente está en otro nivel. Él dice cosas como muy certeras y ciertas. Que él dice que hay veces que él como coach dice, yo no te voy a decir que, quién tú crees que eres, porque hay veces que tú te dices mentiras a ti mismo, no, yo soy muy no sé qué, pero tú sabes la verdad atrás de eso. Entonces, yo dije, bueno, la verdad que yo sí creo que yo soy muy sincero conmigo mismo y digo, bueno, si yo hago esto, o mira, mis miedos son estos, o X, no tengo problema. Pero cuando le pregunté a Chat, me dijo cosas bien como interesantes, como ejemplo que soy como que tengo un humor, pero por defensa propia, como para defender quién soy por dentro, como que soy, no sé, suave por dentro, por así decirlo. Que tengo como un instinto protector, y eso me lo dijo por mis animales, por la manera en que a veces pregunto cosas. Yo también tengo unos huskies, por cierto. Sí, Sí. los míos son husky, son Ah, pensé que eran. como un husky de Temu. Ajá. Mentira, como un husky. Oye, yo lo he visto por Instagram y pensé que eran más. Son súper chiquitos, sí. Me dijo varias cosas que yo dije, bueno, la verdad que creo que estoy en lo correcto acerca de quién soy, pero de explicártelo con una sola palabra, la verdad que no te lo podía decir. Por lo menos va a mi Instagram y yo tengo que, ¿cómo se llama? Humilde pero confidente. Em, Creo que soy la verdad que una de las personas más humildes. Si tú me ves entrenando acá, me puede llegar alguien que sea el primer día y hacerme una corrección y decirle, gracias. Así no lo haga. Pero no tengo ningún problema con eso. Ok, y ya quiero quedarnos con dos cosas. Uno, ¿qué le dirías a tu yo que recién llegó a Estados Unidos? Con la frase más cliché del mundo, con una maleta de sueño. ¿Qué le dirías a ese yo, a ese Alberto que recién llegó a Estados Unidos? No, eso es algo que yo tengo, la verdad que es una pregunta que me hace ahorita y siempre creo que me la hago. Hay un problema, creo, de esta generación que es mucho de no te arrepientes. Yo sé que a veces arrepentirte suena como mal, como débil, pero yo creo que es una de las mejores maneras de aprender de tus errores. Sí. Yo sí le diría de varias cosas que sé que se va a arrepentir en ese momento, pero le diría varias cosas que sé que en algo, o por lo menos hoy en día, no estoy ni siquiera donde quiero estar, pero por lo menos no estoy donde estaba. Y sí les diría cosas que yo sé que hoy en día yo no creo que yo hice. O sea, yo no creo ser capaz de repetir. ¿Alguna que quieras compartir? Sí, es simple, por lo menos la del gas station. Era algo, yo digo hoy en día es absurdo. Yo a veces me acuesto a las 10 de la noche, 9:30 de la noche tomándome los productos, me acuesto, me levanto a las 8 de la mañana y estoy cansado. Y digo, ¿cómo hacía yo en aquel momento? O sea, yo literal estaba toda la noche despierto trabajando y después me bañaba y me iba a entrenar hasta la 1 de la tarde. O sea, yo dije, O sea, ¿cómo es? Es loco, o sea, y hay muchas cosas. Yo a veces decía, yo me iba a trabajar a la 1 de la tarde, salía de ahí ¿cómo se llama? En horas de almuerzo, por así decirlo. No almorzaba y me iba a trabajar en el warehouse toda la noche, o sea, todo el día para la noche. O sea, había cosas que digo, o sea, eran cosas que yo creo que cualquier persona que hagan, yo le aplaudiría, le diría, wow, o sea, es increíble. Como hubieron muchas cosas que yo obviamente me arrepiento hoy en día, sé que me atrasaron. Le diría, no tienes tanto tiempo como crees. Yo llegué acá casi con 22 años, 21 años, y yo decía,
yo voy a estar en los 23, voy a estar en UFC. Después nada, en los 25 voy a estar en los, cerré los ojos, tenía 30. Fue como que, o sea, todo el tiempo que perdí. Pero eso es lo único que le diría. De resto, creo que también lo dejaría que anduviera. No le diría muchas cosas porque creo que la Parte del mente. proceso. No, y la mente que tienes Alberto es bien fuerte. Ok, y ya como un consejo particular, digamos, en la profesión que sea, no voy a hablar solamente del mundo de las peleas, en la profesión que sea, a esos migrantes, que Miami está lleno de una población migrante gran parte, ¿qué consejo, y todo Estados Unidos de hecho, qué consejo le darías a ese migrante que está hoy en Estados Unidos, que tiene distintas profesiones? Llámese periodistas, llámese comentaristas deportivos, llámese peleadores, futbolistas, lo que sea, pero que hoy dicen yo no puedo ejercer mi profesión porque necesito pagar los bills, necesito pagar las cuentas, necesito vivir. Algo que le dije a alguien hace poco. Siempre, cada persona, o por lo menos la mayoría, tiene un sueño. Sea cualquier sueño. Ser peleador, ser cineasta, no sé. Tienes cualquier sueño. Pero hay personas que vienen, por lo menos en el mundo que vengo yo, un mundo obviamente no pudiente, que tú tienes que hacer ciertas cosas para poder llegar a donde quieres. O sea, para poder por lo menos empezar en tu carrera. Pero yo siempre lo llamo, hay millones de planes, pero plan A y plan B. Entonces, tu plan A, para mí, es ser peleador. Ok, mi plan B, bueno, si no podía ser peleador, era dedicarme a X, Y, Z, o sea, cualquier cosa. Pero entonces, yo no podía, no, me pasa que a la persona que se lo dije, que estaba poniendo el plan B por encima de la A porque le costaba la A. Entonces, como que obviamente te va a costar, es tu sueño. Es lo más difícil. Es que sí, exacto. Si te estás poniendo que es tu sueño, es porque es algo difícil de hacer. Entonces, no dejes que porque lo ves difícil o lo ves como. Porque cuando tú empiezas es inalcanzable. O sea, yo cuando decía que iba pequeño, yo decía, la gente se ríe en Venezuela. Además, mi mejor amigo de toda la vida que está acá, él impresionado porque llega a UFC. En Venezuela, en Barquisimeto, en donde yo vengo, tú hablas de UFC, la mitad de la persona no sabe lo que es. Pero bueno, lo que te quería decir es que ponen el plan B por encima de la. Porque es el que tienen que hacer en el momento. Es verdad. Es como yo tenía que trabajar en gas station. Pero tú me hubieras dicho, Alberto, y me pasó, cuando me dijeron, tienes la pelea. Me pusieron a elegir un trabajo fijo que yo tenía o la pelea. Yo renuncié al trabajo. Entonces, no es que le estoy diciendo que renuncien. Lo que estoy diciendo es que tu plan A, o sea, siempre es algo que tiene que prevalecer. No importa lo que tengas que hacer a los lados o afuera, pero si la verdad es tu sueño y la verdad es algo que quieres, la verdad es algo que te resulta en lo que eres bueno, no pares porque tienes que hacer ciertas cosas a los lados. O sea, no puedes poner eso como prioridad. Tu prioridad es, en mi caso, ser peleador. Yo tenía que trabajar toda la noche o trabajar todo el día o, bueno, me pasaba o habían cosas que, en momentos que yo decía, ¿sabes qué? No pago el carro, me lo irán a quitar, pero es que no puedo ponerme a trabajar ahorita porque tengo que pelear. Entonces, ese tipo de cosas sería algo que le dijera mucho a las personas. No pierdan el enfoque. Tienen un plan A y hay muchas cosas que pueden estar pasando alrededor y muchas cosas que tienen que cumplir para poder empezar a cumplir el plan A. Eso se ve súper difícil, pero si es tu sueño, tienes que hacerlo. Algo que yo me decía a mí todo el tiempo. Yo sé que si yo no pongo un pie en el UFC, yo creo que voy a ser la persona más amargada de toda la vida, porque fue algo que me dediqué y yo me puedo mentir a mí mismo. Yo me podía mentir en aquel momento y decir, no, mira Alberto, estás muy cansado, voy a dormir mejor. Y capaz en el día me sentía bien, pero era como que un bienestar falso, porque no estoy haciendo lo que yo quiero. Eso es algo que yo siempre me ponía en la mente. Alberto, si tú no entras a UFC, si tú no llegas a donde tú quieres llegar, tú vas a ser una persona, o sea, triste, vas a ser una persona amargada, o sea, tú lo sabes. Y eso fue lo que también. Alberto, gracias. Gracias por todo, Raúl. Buena entrevista, papá. Dale. Placer. Bueno, bien, una vez más, otro invitado a maravilloso, además amigo de la casa, Alberto Montes, peleador profesional de la UFC. Espero que les haya gustado el intro que hicimos. Y bueno, les recordamos que este espacio es patrocinado por el único patrocinante que tenemos hasta ahora, que es Cine Films, mi compañía. Buenísimo. Pronto vamos a tener más.